La cultura del agua es un poquito difícil de explicar porque tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos con el agua. Y es algo muy intrínseco, o sea, todos los días estamos funcionando a través del agua, o sea, no hay día en el que no utilicemos agua y por lo tanto pensar en eso a veces es un poco extraño. Pero la cultura del agua es esta relación que genera cada lugar, cada población particular con un lugar en específico. Es decir, no es lo mismo vivir en un río que vivir en la costa, ¿no? Entonces, en el caso de Cuautla tenemos una cultura muy particular de cómo entendemos el agua y esta tiene que ver con que tenemos un río, por ejemplo, y también que nos abastecemos a través del acuífero Cuautla-Yautepec. Entonces, todo eso genera como una forma de entender el ecosistema muy particular, ¿no? Y también por otro lado están nuestros hábitos, ¿no? Que es lo que se busca cambiar, que generemos una cultura en la que no tengamos que estar pensando si estamos desperdiciando o no, sino que ya sea algo intrínseco y en el que digamos, ok, no voy a dejar la llave abierta, ¿no? O no voy a lavar la lavadora solo con un pantalón, ¿no? Entonces, crear una cultura del agua implica cambiar la forma en la que estamos percibiendo las cosas y la idea de este espacio es poder acercar nuevas formas de ver esta relación a la población, ¿no? Específicamente ahorita con niños nos estamos enfocando porque las escuelas tienen una estructura muy fácil en la que podemos entrar a colaborar, pero también va dirigida al público en general, a empresas, a organizaciones y a quien quiera capacitarse sobre cómo cuidar mejor este recurso finito. Pues precisamente la forma de percibirlo, ¿no? O sea, mucha gente, sobre todo en Cuautla, tenemos esta percepción de que el agua es abundante. Y sí, o sea, tenemos bastante agua, tenemos una muy privilegiada situación en la que tenemos manantiales, acuíferos, ríos cerca, ¿no? Entonces, al percibirlo así, dicen, bueno, hay agua, no importa, ¿no? La podemos desperdiciar. Pero la cuestión es que, y esto yo lo aprendí justo cuando empecé a trabajar aquí, es algo que no sabía y me imagino que el resto de la población tampoco está como tan consciente, tal vez me equivoque, ¿no? Pero nuestra agua proviene del acuífero, la sacamos de debajo de la tierra, necesitamos extraerla con bombas y por lo tanto eso implica que para que ese acuífero pueda volver a llenarse, tiene que tener una misma infiltración, una infiltración que permita pues que se llene de agua y eso está ocurriendo cada vez menos en todo el mundo porque las ciudades pues van creciendo, se va llenando de asfalto el mundo y es muy difícil que el agua se vuelva a infiltrar. Entonces, el estar bajo esta condición ya implica que estamos en un riesgo muy alto de tener escasez, ¿no? Entonces, pues sobre todo cambiar esa percepción y dar esa explicación de, bueno, ¿saben qué? O sea, a pesar de que estamos viendo agua alrededor, pues la sacamos de debajo de la tierra, que es lo que no vemos, y entonces ahí es como que cuando se rompe un poco este paradigma y dicen, ok, entonces sí nos podemos quedar sin agua, ¿no? Pero entonces hay que ir a decirlo, ¿no? Esa es la parte difícil. Pues creo que ya estamos sufriendo todos los años, justo en esta época de marzo, abril, mediados de mayo, es la época de estiaje, que es el punto en el que está más bajo el nivel del acuífero y también del río, y en el que no hay lluvias aún, entonces esto a lo mejor lo vivimos de distintas formas porque esta es una de las cuestiones que tiene el cambio climático y hay quienes se ven mucho más afectados que otros, ¿no? Hay colonias en las que no llega el agua y hay otras que todo el tiempo tienen agua, tienen alberca y se pueden bañar 2 horas seguidas y no pasa nada, ¿no? Entonces es una situación desigual, pero sí podemos empezar a ver como pistas muy claras, sobre todo ahorita como en los últimos años que ha aumentado muchísimo la temperatura y han cambiado los patrones de lluvia. Esto es un indicador claro de que estamos sufriendo una alteración en nuestro ciclo del agua. Y así de que calcular cuánto tiempo le queda a Cuautla para quedarse sin agua, creo que ahorita no tendría los datos realmente, pero la estadística indica que ya estamos así, o sea, estamos muy cerquita de tener un nivel con déficit en el acuífero, o sea, estamos a nada de empezar a tener estrés hídrico, que es como el concepto que se utiliza para decir que un lugar está sufriendo de escasez de agua. La pandemia creo que fue un rompeaguas en el que también suscitó muchas migraciones internas, ¿no? Mucha gente se salió de Ciudad de México, se fue a vivir a los pueblos aledaños, al Valle de Bravo y también me imagino que habrán llegado muchos a Morelos. Y en sí, pues, no es tanto como ser xenofóbicos y decir, ay, no vengan, ¿no? Que no haya más gente, sino pensar en cómo estamos construyendo nuestras ciudades, sobre todo, ¿no? Porque vamos a seguir reproduciéndonos, vamos a seguir viviendo y creciendo como población. Entonces creo que la cuestión no es tanto en si hay más gente o no, sino cómo vivimos. Y creo que una de las formas en las que podríamos empezar a hacerle frente es, por un lado, empezar a captar agua de lluvia, que literalmente el agua de lluvia cae limpia, o sea, es un ciclo, a través del ciclo del agua se purifica y cae, o sea, no para beber, pero sí prácticamente limpia.
y lo triste es que como no tenemos sistemas de captación, se vuelve a ir al drenaje y se mezcla con las aguas negras y desperdiciamos agua pues, que literalmente nos está cayendo del cielo, ¿no? Esa sería una de las cuestiones que podríamos implementar. Y otra, sí implementar infraestructura que permita la infiltración al agua subterránea, que son los pozos de infiltración, que es un método de, pues sí, también de captación y ¿cómo se llama? Pues sí, se perfora una superficie dentro de un terreno asfaltado y eso permite que el agua empiece a volver al subsuelo, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones creo que podríamos empezar a implementar si no queremos vernos en esos escenarios Monterrey, Ciudad de México, Toluca, ¿no? O sea, todas estas cuestiones muy graves. En sí, en primer lugar, a reconocerse como parte de un ecosistema, o sea, que estamos conectados con otros seres vivos y que el agua es uno de los elementos principales que nos conecta unos con otros, ¿no? O sea, sin agua no podemos vivir ni nosotros, ni los seres vivos que nos rodean, ni las plantas, ni funcionar la ciudad. Entonces, como que esa es una de las primeras cosas que hay que reconocer. Y por otro lado, reconocer sí un poco la afectación que hemos causado en el medio ambiente, pero no quedarse en la culpa, ¿no? Porque eso me he dado cuenta que paraliza y es como, ay, no, nos vamos a morir y se va a acabar el mundo. Entonces, la idea es ir un poquito más allá y decir, bueno, ya estamos aquí, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, la idea es que no sea una cuestión de estresarse, porque también eso es lo que ha sucedido mucho en general en la educación ambiental, que es generar miedo en la población, que sí funciona, o sea, sí genera acciones, pero desde un lugar como muy... Pues sí, desde el miedo y desde el tratar de no afectar y termina siendo pues muy pesado y muy abrumador a cierto punto. Entonces la idea es que sea divertido y por lo tanto se aprenda jugando y se aprenda haciendo, ¿no? Entonces Cultura del Agua tiene como también este componente del juego y de ser lúdico, precisamente para que no sea tanto la abrumación por entender que pues la verdad el agua sí se puede acabar, ¿no? O sea, no es como que se acabe del planeta porque no se va a ir al espacio, pero sí tenemos que empezar a cuidarla más que antes, ¿no? Entonces, que sea un proceso divertido, que sea un aprendizaje significativo y que tenga, pues, se puedan crear memorias felices, ¿no? También esa es la idea. De las dos formas. Algo que me he dado cuenta es que las escuelas tienen cierta dificultad para salir de la escuela, sobre todo porque pues son menores de edad y hay que tener como ciertos protocolos de cuidado. Entonces lo ideal es ir a la escuela, ¿no? Que los niños no tengan que trasladarse y llegar a la escuela. Pero también son muy bienvenidos, sobre todo los usuarios que vengan acompañados de sus niños, a que puedan visitarnos aquí en el espacio físico, e igual pues podemos recibir grupos pequeños porque también no es tan grande el espacio, pero sí podríamos tener aquí un pequeño taller o algunas actividades que no requieran tanto espacio, y con mucho gusto también este es un espacio abierto para el público. Sí, hay que pensarnos como seres que estamos conectados a través del agua, ¿no? O sea, realmente la cultura del agua, les digo, puede sonar como algo extraño, pero en realidad nos compete a todos si el día de hoy nos lavamos las manos o nos cepillamos los dientes, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho por hacer y nada mejor que hacerlo con otras personas.